Las dos caras del emprendimiento, un podcast de ProLeón. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Soy Chava Tobías y te damos la bienvenida al episodio número 13 de Las dos caras del emprendimiento. Hoy tenemos el honor de recibir a una mujer que ha llevado cuerpo y mente al límite de lo inimaginable. Con la meta fija en completar el desafío extremo de escalar las 7 cumbres más altas del mundo, Andy Dorantes ahora ha logrado el título de la primera latinoamericana más joven en escalar el Monte Everest. Una historia de constancia y retos. Bienvenida, Andy, ¿cómo estás? Estoy súper emocionada de estar aquí contigo. Padrísimo, muchísimas gracias. Sabemos que estás súper ocupada, que te están invitando a miles de lugares, a miles de entrevistas, pero que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros aquí, pues te lo agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes por invitarme. Para empezar la entrevista, siempre me gusta preguntarle a quienes vienen a nuestros episodios, ¿cómo recuerdas que fue tu niñez? ¿Cómo eras de niña? De niña era súper inquieta y yo jugaba fútbol, entonces crecí jugando fútbol y en mi época me tocó jugar con niños, como que el fútbol femenil todavía no era tan grande como es ahora. Sí. Entonces sí me acuerdo de ser súper inquieta, siempre haciendo travesuras, divirtiéndome, haciendo cosas que ponían a mis papás nerviosos, yo creo. Ok. Y entonces yo creo que todo eso fue lo que me llevó ahora A esta parte. A esta parte, sí. Perfecto. Me gusta mucho eso que dices, porque digo, ¿cuántos años tienes? Tengo 26. 26 años, y sí es cierto, o sea, pareciera que esto ya lleva mucho tiempo, lo que se ha roto los esquemas entre lo que pueden hacer los hombres y las mujeres, y esto que comentas a lo mejor que hace 26, bueno, no de recién nacida, va, pero hace 20 años, a lo mejor no era tan común que las niñas hicieran estas cosas que estaban como estereotipadas para los niños. ¿En qué momento es donde tú te empiezas a fijar y empiezas a decir, híjole, a mí me latería escalar una montaña? Pues no hace tanto tiempo, ni siquiera han pasado 3 años desde que subí mi primera montaña. Ok. Entonces sí siento que me dejé de ir como gordita en tobogán. Cañón. Porque pues en menos de 3 años he hecho cosas ya importantes en el montañismo. Pero yo soy así súper intensa, de que cuando algo me gusta lo quiero hacer al 100% y después a lo mejor ya me aburre y ya lo dejo. Y ya sigo con otra cosa. Entonces ahorita es montañas, pero siempre digo, si en 3 años me ven cantando en el Palenque con Paquita la del Barrio, de que no se sorprendan. Ok. Antes de las montañas, digo, porque lo que mencionas de 3 años y lo que has hecho ha sido impresionante, digo, al punto en el que ya escalaste el Everest, no cualquiera hace esto. Me gustaría que me platicaras cuáles han sido otras disciplinas en las que te has involucrado antes ya de llegar como tal a la parte de las montañas. Ve, como te contaba, yo crecí jugando fútbol aquí en León. Y mi sueño era irme a Estados Unidos con una beca deportiva para poder estudiar allá y jugar fútbol al mismo tiempo, porque el nivel allá, la verdad, sobre todo para el fútbol femenil, es otro rollo. Sí. Es un nivel muy, muy competitivo. Entonces me graduó de prepa, me voy a Estados Unidos y juego allá fútbol 2 años. Y a los 2 años me doy cuenta de que ya no lo estoy disfrutando. O sea, de un día para otro fue como que ya no. Y pues para mí fue súper raro porque, pues imagínate, le dedicaste toda una vida, era tu sueño, horas de entrenamiento, las expectativas de los entrenadores, de las jugadoras, y de la nada salir y decirles, ay, ya no. Es que ya no lo estoy disfrutando. Pero ahí la verdad es que yo me puse como prioridad y fue de que, ok, ya no, mi felicidad ya no está ahí, ¿qué sigue? Y como estaba en Estados Unidos y a mí siempre me ha gustado esquiar, dije, pues quiero aprovechar para irme a una universidad donde pueda esquiar. Y así literal busqué en Google universidades cerca de montañas de esquiar, me transferí a Idaho, que la mayoría de la gente no tiene ni idea de dónde está Idaho, o sea, todo el mundo piensa que es, no sé, el estado más random de Estados Unidos, pero la verdad es que está increíble, hay montañas, hay ríos, o sea, para... Que desde ahí empieza el acercamiento un poco con las montañas. Ahí empieza un poco, pero no en sí como... Como escalarla. O sea, alta montaña no, pero justo cuando me transfiero, conozco un argentino que era el director del programa de Outdoors, porque la universidad tenía un programa de Outdoors, yo ni siquiera sabía. Y ya sabes, cuando encuentras a alguien que habla español en el extranjero es como si fueran amigos de toda la vida. Sí. Y este argentino me invita a trabajar al programa como guía. Y yo le digo, o sea, ¿cómo voy a ser guía si ni siquiera he ido a acampar a la Sierra de Lobos? Y ya me dice, no te preocupes, de que en este programa... Te vamos a capacitar. Te vamos a capacitar y es mucho más fácil enseñarle a la gente
las habilidades técnicas como armar un nudo, poner una casa de campaña, cocinar en la naturaleza, todo eso, a cómo tratar a la gente. Claro. Me dice, por lo que veo, pues la parte de relaciones públicas. ya la y tienes esto, tú, entonces me contratan y ahí se me abrió Otro panorama. otro mundo. Entonces me encantó, me hice instructora de esquí, me hice guía de rafting. Entonces ahí empecé a tener como más acercamiento a la naturaleza y a este tipo de actividades. Ok. Me graduó, empiezo a viajar por todo el mundo, empieza la pandemia y me tengo que regresar a México. Fue cuando en ese tiempo que cerraban todas las fronteras y ya no sabías ni a dónde ir. Y te habías graduado de prepa. De universidad. De allá de universidad. De universidad. ¿Qué estudiaste? Finanzas. Ok, ajá. Que todavía no las aplico, pero... Ok, pero bueno, ahí está tu carrera. Ahí está la Ajá. carrera, ahí tengo el título guardado, Sí. empolvado, pero ahí está. Entonces te digo, me graduó y la expectativa hubiera sido que yo me fuera a trabajar a Wall Street o algo así, Claro, ¿no? sí. O por lo menos entrar a cualquier empresa, sí, ¿no? O sea, no. de ya terminé esto y ahora sí ya me Sí, pongo a pero yo trabajar dije, de mi no, carrera. no, estoy muy joven para empezar esto de 9 to 5 y ya ves cómo es en Estados Unidos, de que empiezas a escalar la Sí, la que escalera empiezas corporativa en un y todo. nivel y todo es ir y ya subiendo toda un la poquito vida, a ya poquito. cuando me retire a los 60 años, a lo mejor empiezo a vivir. Y dije, sí, ajá, así y es en vivir de Estados- deudas y de compromisos. Entonces como que eso no se me hacía muy atractivo. Y también para los profesores era como que, ¿cómo no te vas a ir? Porque yo me gradué con honores, o sea, era como que ¿para qué? Vete a Nueva York, vete a no sé qué. Pero estabas en la universidad. En la universidad. Y también combinabas el tema de la universidad con esta parte Sí. de los outdoors. Sí, porque era un programa de la universidad. Ok. El programa de actividades al aire libre de la universidad. Entonces me graduó y me fui a Canadá a trabajar en el río, o sea, de rafting todos los días. Empiezo a viajar de mochilazo por Europa y ahí es donde te digo que empieza la pandemia y me regreso a México. Yo dije, ¿qué voy a hacer en México? Me voy a aburrir, según yo. Sí. Y yo regresé a México, pon tú, como en septiembre y en octubre subí mi primera montaña, que fue el Pico de Orizaba, Ok. que es la más alta de México. Entonces sí, como que me lancé a las grandes ligas sin saber A nada. lo que ibas. A lo ajá. que iba. Yo no sabía usar un piolet, crampones, o sea, nada. Pero creo que lo que es muy rescatable es que ya traías todo este aprendizaje Sí. de que ya habías visto que te gustaban los outdoors, ¿no? O sea, Sí. para empezar, porque también si hubieras dicho, esto no es lo mío, no puedo acampar, no me gusta, me choca. No puedo hacer pues pipí atrás de una piedra. Ajá, porque es todo eso, es lo que Sí. no se ve y ya tú ya habías dicho, sí me gusta. Ya tenías también esa preparación deportiva, a lo mejor, Sí. que también eso hizo que pudieras alcanzar este reto, porque a lo mejor si hubieras sido una persona un poco sedentaria o que no te gustara No. o que no te gustara la aventura, pues hubiera sido un no. Pero cuando llega ya este momento de que te invitan a escalar el Pico de Orizaba, tú ya traías como todas estas herramientas atrás de ti. ¿Cómo llega esa invitación? ¿Quién te dice? ¿Cómo se da? ¿O fue así de, mañana vámonos al No. Pico de Orizaba? No, yo me metí a un grupo de senderismo aquí en México, porque ya ves que en esa época todo el mundo empezó a hacer hikes y cosas Sí, porque al era lo aire único libre, que porque podías hacer. ajá, era lo único. Entonces me di con un grupo y sacaron fechas para el Pico de Orizaba. Y yo dije, va, yo voy. Nos daban como un mes de preparación, pero como tú dices, o sea, yo ya traía muchas habilidades que eso hicieron que pudiera disfrutar la experiencia y también que iba bien físicamente. Porque si no vas bien físicamente, la vas a sufrir Muy feo cañón. y puedes decir, no vuelvo a subir una montaña en mi vida. Entonces sí, como que todo se alineó para que esa experiencia fuera increíble. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuando subiste, ya estabas en la cima, ¿qué dijiste? Me encantó, me fascinó. ¿Cómo fue? Me acuerdo que siempre empiezas, el Pico de Orizaba lo empiezas a subir en la noche para llegar a la cumbre al amanecer. Y yo me acuerdo que íbamos subiendo y era octubre, entonces la luna alumbraba la montaña de una manera impresionante y veías las estrellas. Y ya justo cuando llegamos a la cumbre nos tocó uno de los amaneceres más increíbles que yo he visto en mi vida. Ujú. Y tocó que mi cordada con los que iba amarrada fuéramos los primeros en llegar a la cumbre, entonces teníamos la montaña para nosotros. Y ver ese amanecer ahí, y yo sentí algo en mi cuerpo que nunca había sentido antes. ¿Con ningún otro deporte? No, con nada. O sea, como que era, no sé cómo explicarlo, pero algo sentí y dije, quiero más de esto. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Y eso fue en octubre del 2020. En febrero del 2021, con los mismos amigos con los que subí el Pico de Orizaba, me invitaron a Ecuador ya a subir montañas más altas. Ujú. Subimos el Cotopaxi, el Chimborazo y el Cayambe. Y estando allá, que ya son montañas mucho más grandes, me di cuenta que mi cuerpo reacciona bien a la altura. Ok, Porque eso sí yo es iba- importante. Súper importante, porque yo iba con amigos muy, muy fuertes, pero en el Chimborazo que mide 6,100, 6,300, se sintieron mal y no pudieron llegar a la cumbre. Ujú.
y yo llegué muy bien. Y ahí es donde me di cuenta de que puedes tener toda la condición del mundo, puedes tener toda la actitud, pero si tu cuerpo no se adapta a esa altura, no Está la vas a súper pasar complicado. bien. Sí, está y peligroso. Cuando tú ya habías subido el pico de Orizaba, no tuviste ninguna dificultad. Nada. O sea, lo viviste increíble, porque digo yo, esa es la más grande de México y es como que la que más común la gente va a visitarla. Y como tú decías, hay gente que dice, wow, la pasé padrísimo, pero sí me implicó un reto. Y otra que dice, no vuelvo, esto no es lo mío. Para ti no te implicó como tal, o sea, la subiste fácil. O sea, nunca me gusta decir que subir las montañas fácil, porque siempre hay riesgos. Un reto, sí, siempre claro. son un reto, pero disfruté al máximo. Ok. En esta segunda ya implicó un escaloncito más, o sea, ya fue Sí. cómodo. Sí, pues Ok. ya son montañas mucho más grandes, más técnicas, más peligrosas, entonces... ¿Y cuál viene después de estas? Y después de eso, eso fue en febrero, me fui a pasar la temporada de esquiar a Estados Unidos como instructora de esquí y ya me iba a regresar a México y como que siempre había tenido un plan, un viaje, siempre había algo más que Que hacer. seguía. Y yo ya iba a regresar y decía, es que yo no me veo regresando a una oficina en México, no me veo. Y dije, ¿sabes qué? A mí me fascina viajar, esto de subir montañas me está encantando, voy a subir la montaña más alta de cada continente. Ok. Pero para esta había subido 4 montañas. Entonces es como, sí fue como un momento difícil de que yo sabía lo que quería hacer, de que lo voy a hacer en menos de 2 años. Estas son las fechas en las que lo voy a subir, bla, bla, bla. No sabía ni cuánto iba a costar el proyecto, gracias. Ni cómo, ni nada, ni la preparación que ibas a tener que tener. Fue como que de esas veces que sabes hacia dónde vas, pero no sabes cómo. Pero el camino no lo sabes. Y yo siento que no tener toda esa información me ayudó a comprometerme, porque si hubiera tratado de averiguar cómo iba a ser cada paso, me paralizo. Y dices, ya no le Y entro. digo, mejor ya no lo hago. Exacto. Entonces llego a México sin tener ni idea de cómo empezar, me empecé a mover para conseguir patrocinios porque es un proyecto pues, que involucra varios millones de pesos. Me empecé a mover tocando puertas, claro que se me cerraron muchísimas puertas y Flexi de aquí de León, padrísimo, le apostó al proyecto y con eso comencé y hasta ahorita me han apoyado en todas las expediciones, entonces ha sido padrísimo. Ok. Y ya empezó como un chiste, pero ahorita ya solo me falta una de las 7. ¿Cuáles han sido? La primera que subí fue el Kilimanjaro. Ok. Después fue la Concagua en Argentina. Uh-huh. La tercera fue el Denali en Alaska, que esa montaña es muy dura. Después fui a Australia a subir el Kosciuszko. La quinta fue Vinson en la Antártida. Uh-huh. Y la sexta fue Everest. Y la que me falta es Elbrus en Rusia. Ok. ¿Y cuál? Digo, me queda claro que todas han implicado un reto completamente diferente, pero ¿cuál dirías que ha sido la más complicada que has tenido o la que más te ha costado trabajo? Bueno, a mí me sorprendió el Everest. Yo pensé que iba a ser mucho más fácil, porque mucha gente tiene la idea de que como ya es comercial y va tanta gente, que es fácil y que casi te van a cargar a la cumbre. Para las personas que piensan eso, o sea, se los puedo decir de verdad, que no es así. Sí, no es así. Entonces, el Everest fue un gran reto por la altura, pero el Denali es una montaña que tú eres autosuficiente. Tú vas cargando todas tus cosas en un trineo, en tu backpack, tú tienes que montar tus campamentos, tú tienes que derretir nieve, o sea, tú tienes que hacer todo. Ahí no hay nadie que te cargue ni una cuchara. Uh-huh. Entonces, está padre como vivir estos dos experiencias de que uno, tú ser 100% autosuficiente y otra montaña que a lo mejor sí tienes ayuda, pero en sí las montañas sola es un gran reto y necesitas esa ayuda para poder lograr ese objetivo. Sí, justo te quería preguntar eso y no encasillarme nada más con el tema del Everest, porque sí creo que se hizo mucho furor con el tema de haber llegado a esta montaña, porque a lo mejor por el desconocimiento que hay, esta es la más popular por películas, por todo lo que la cultura nos ha dado, como en el tema del Everest, todos la vemos como, pues si a lo mejor no estás muy empapado del tema de escalar montañas, la ves como, bueno, es la más complicada, pero en realidad a lo mejor para una experta como tú, no lo fue. O sea, a lo mejor hay algo que no es tan comercial, que no es tan popular y es mucho más difícil. Sí. Pero ahora que me platicas este tema del Everest, que aunque ya es una montaña que tiene ciertas facilidades a lo mejor porque ya es un poco más comercial, sí, aún así llegar a la cima implica muchos retos. ¿Cómo fue esta preparación para poder llegar a ese momento?
Bueno, todas las montañas que subí antes me fueron preparando porque en cada una vas aprendiendo diferentes técnicas, habilidades. Entonces fue como un entrenamiento muy conciso de pues 2 años casi. Y ya enfocada para el Everest sí fueron 3 meses de entrenamiento 100% de que Everest, Everest, Everest. Y claro que físicamente iba muy bien, pero sí allá hay retos que no te imaginas y no sabes a lo que te vas a enfrentar. Porque, por ejemplo, lo más alto que yo había estado son 6,900 metros, casi 7,000 en el Aconcagua. Pero dar el salto a la zona de la muerte, que así le llaman, que es arriba de 8,000 metros, porque el cuerpo muchísimo. literal Ajá. empieza a morir. Sí. Y de 8,000 metros todavía me faltan 848 para llegar a la cumbre, que mide 8,848. Entonces sí era como mucha incertidumbre de lo que iba a enfrentar y cómo iba a reaccionar mi cuerpo. Porque hay cuerpos que literal colapsan. Entonces pues sí es fuerte. ¿Cómo es un entrenamiento? O sea, para hacer este reto. Pues lo más importante es tratar de ir a las montañas lo más seguido para que tú estés cómodo en ese ambiente y también ir muy bien físicamente con mucha masa muscular, pero no exceso porque también pues, el músculo requiere más oxígeno y ahí ya claramente no hay oxígeno, pero sí una buena cantidad de músculo porque tu cuerpo se va a empezar a consumir. Entonces tiene que tener de dónde sacar nutrientes y ese músculo que construiste te lo vas a acabar, pero bueno, tu cuerpo tuvo algo de donde sacar recursos. ¿Y mentalmente cómo es? O sea, porque esta es la parte física, pero cuando vas subiendo no te va traicionando la mente. O sea, ¿tú cómo le haces? Porque también se escuchan ese tipo de historias donde ya están totalmente preparados y la montaña los truena o el reto los truena cuando dicen, no puedo, me falta oxígeno, siento que me estoy muriendo y renuncian a esto. ¿Tú cómo le haces para...? Sí, son muchos factores que pues determinan que hagas cumbre o no y la mente al final es lo más importante y sobre todo porque es una expedición larga. O sea, por ejemplo, yo hice cumbre mi día 45 de expedición. Entonces, imagínate 45 días de ir subiendo. De tener la mente concentrada en eso, en esa y meta. sobre todo ya cuando vas a subir a la cumbre desde el campamento 4, que está a 8,000 metros, pues ahí te tienes que mantener presente. Y yo creo que la falta de oxígeno te ayuda a que estés como en un modo piloto automático. Sí, porque estás ya un poco como que ya... estás así, entonces eso te ayuda, estás concentrado y de verdad es un estado de presencia que yo nunca he tenido, por ejemplo, en la ciudad o algo así. O sea, como que allá la montaña te absorbe, estás muy metido en el momento. Sí, que es solo la meta. Y si estás tan presente, pues esos pensamientos negativos no llegan, cruzan. No te cruzan. Sí, porque estás solamente así es enfocado. como yo lo viví. Ok. Pero sí me tocó compañeros que se dieron la vuelta o compañeros que sobrepasaron sus capacidades físicas y perdieron la vida. O sea, sí. ¿En la expedición que tú fuiste? Sí. ¿Cuántas personas perdieron la vida? Bueno, este año se rompió el récord de muertes. De hecho, tuvieron que terminar la temporada antes porque ya era un relajo, porque el clima fue muy, muy duro. Pero de mi equipo éramos 15 y 2 perdieron la vida. Y uno de ellos fue el mismo día que yo subí. Entonces sí te enfrentas con situaciones fuertes. Otro tema que en el Everest tienes que ir muy preparado y consciente es que vas a ver cuerpos y los cuerpos van a estar en la ruta. Entonces justamente ahí cuando tú tienes de otras personas que ya subieron antes. Sí, otras personas que... Es que literal llevas el cuerpo al límite y hay gente que... ¿Y a ti no te daba miedo o te da miedo que pueda pasar una situación así? Como que esa opción de morir en la montaña para mí nunca fue una posibilidad. Como que yo me lo manejaba así en mi mente. Sí, o sea, yo no me voy a morir ahí. De que yo no me voy a morir. Y claro que puede pasar, o sea, una avalancha yo no la controlo, cómo reacciona mi cuerpo yo no lo controlo, pero como que tener muy claro eso de que yo no me voy a morir aquí, siento que me ayudó pues a subir y bajar con bien. ¿Cómo es ese último tramo? O sea, creo que al principio era mucho lo que tú dices, vas muy concentrado con esa meta, pero los últimos días, ¿cómo son? Me imagino que es lo más pesado, ¿no? Sí. Ya cuando ya estás a punto de terminar, digo, sí, así es en la vida, no en todo, cuando ya estás a punto de terminar dices, ¡ay, ya! Es cuando más trabajo te cuesta. Ese último estironcito siempre es el que más trabajo cuesta. Acá todavía más, porque entre más subes implica más retos, ¿no? Menos oxígeno, situaciones más riesgosas. ¿Cómo son esos últimos días? Pues los últimos días, ya cuando te dicen de que se abrió buena ventana de clima para que puedas subir, un día subes del campamento base al campo 2, al día siguiente al campo 3, al día siguiente al campo 4, y ya cuando llegas al campo 4 ya tienes que estar listo para atacar la cumbre.
Y esos son los momentos como más importantes. Pero algo que pasa en el montañismo es que llegas a la cumbre y tú dices, bueno, logré el objetivo, pero todavía te falta bajar. Ajá. Y el 80% de los accidentes pasan en la bajada. Entonces Ok. es tenerlos, yo lo tenía súper consciente de que cuando llegue a la cumbre voy solo a la mitad. Entonces o sea, tenía que Sí, ser sí es cierto. muy congruente con mis niveles de energía, de que cómo estaba, porque todavía me falta. Y las bajadas muchas veces son mucho más difíciles Que la subida. que la subida. Sí. Y ahí es donde la gente se relaja, dice ya llegué, bla, bla, Y se descuida. y se descuidan. Ok. Entonces para mí sí llegar a la cumbre fue muy padre, pero dije, híjole, todavía falta muchísimo. Yo hice 11 horas en subir, que es a buen ritmo, y yo bajé al campamento 4, que se me hizo eterno, y llegando al campamento 4 me dicen, ¿sabes qué? La tormenta sigue muy fuerte, nos tenemos que bajar hasta el campamento 3. Y ahí es donde es impresionante Síguele, el poder de la mente y del cuerpo. Sí, de no tronarte de decir Porque otra vez. Te visualizas tú ya. subiendo del campo 4, cumbre, campo 4, ahí descanso y al día siguiente. Y que te digan, no, Síguele. todavía te falta bajar mucho más. Y con tormenta, porque me acuerdo que dábamos pasos y nos teníamos que tirar porque el viento era demasiado fuerte. Pero dices, el cuerpo siempre puede ir mucho más lejos de lo que pensamos. Ok. ¿Cuánto subieron en el Everest? Este año... Contigo, cuando tú llegaste. Este año, bueno, yo subí solo con mi Sherpa, que los Sherpas son los locales de Nepal, Ujú. y él y yo íbamos juntos. ¿Qué sentiste cuando llegaste a la cima? Híjole, la verdad esa pregunta me la hacen mucho. Sí, creo Y que hasta esa es la, y es hasta la, me da la pena pregunta contestarla. cliché. Ajá. Me da pena contestarla porque, como te decía, uno está en ese modo automático y siento que para el cuerpo, para la mente, para todo, es demasiado dimensionar dónde estás parado. Sí. O sea, como que no te cae el 20 de que ahorita estoy parado en el punto más alto de la Tierra. Sí. Y algo que estuvo muy padre para mí fue que como el día que yo subí el clima estaba tan malo, casi no subió gente. Entonces yo llegué a la cumbre y no había nadie. Entonces literal yo llegué, me paré justo donde están las banderitas, que es el punto más alto, pero no sentí, o sea, no, de que no lloré, no sentí Sí, o sea, emoción. sí fue la emoción, pero no fue a la dimensión que a Sí. lo mejor todo el mundo se imagina que Sí. lloraste, te tiraste, clavaste una bandera. Sí, o no. sea, no sé, sí No, sabes. no, como que no cachas todavía Ok. a esa altura, porque de verdad la falta de oxígeno hace que no pienses. No ¿Cuánto sé. puedes estar en la cima? Yo creo que ya estuve 5 minutos. Y no vámonos más. para abajo. Porque había mucho viento. Pero sí sé de gente que les toca días soleados sin viento, pues sí pueden pasar un ratito más, pero tampoco puedes pasar tanto tiempo porque estás consumiendo oxígeno. Ujú. Y mucha gente también muere porque literal se consumió todo el oxígeno. Entonces ese es otro tema. Ok, de ahí para bajar, ¿cuánto tiempo es? Pues ¿Son los yo- 40 y tantos días para subir? ¿Y cuántos días para bajar? Para bajar son como 3, Ok, pero yo tuve que ser evacuada en el campamento 2. ok. Entonces me salté un día. ¿Cómo te evacuaron? ¿En helicóptero? En ¿Cómo es? helicóptero. Ok. Sí, el ¿Por la helicóptero. tormenta? No, porque sufrí congelaciones. ¿En qué? ¿En los dedos? En los dedos. De hecho, en este dedo, pero ya hasta me da. Justo hoy se me cayó la uña. Entonces, ya me da Pues ya se pena. ve normal. Sí, ya se ve normal, ajá, ya se sí. me da pena enseñarlo. Y de aquí ves un puntito. Ah, ya lo vi, sí. Este se me congeló, estuvo más grave, pero ya se salvó. O sea, te dijeron, puede que se pierda. Puede que se pierda. Y tú consciente de eso, todavía dices, esto a mí me apasiona, no me importan las consecuencias. Pues pueda es que, tener. ¿sabes qué me pasó? Fue muy padre porque yo siempre le pedí a mi cuerpo que íbamos a ir a la cumbre y como que no llegar a la cumbre no era opción. Y normalmente cuando sufres congelaciones, primero sientes frío, después te empieza a doler mucho y después ya no sientes nada. Sí, nada. Y te empieza a doler mucho porque literal el tejido se está muriendo. Pero lo empiezas a ver morado, ¿no? O sea, sí, pero empiezas estás a ver- tapado. Por ejemplo, yo traía unas botas triples. Y no te puedes quitar Sí, nada, porque si no, puedes. pues ahí se congela al Sí, instante. no, entonces, Ajá. y yo nunca recibí esa información. Y al principio como que estaba frustrada de que qué raro que mi cuerpo no me dijo, de que pues nos estábamos congelando. Y después digo, qué bueno que no me llegó esa información, porque si no... Te cruza, ya dices, o Y sea, te a lo mejor tienes traes que- la meta, pero sí. también traes el pensamiento de estoy Sí. perdiendo los dedos. Sí, y mucha gente pierde los dedos, o sea, sí es algo muy común en el alpinismo. Y puedes seguir haciendo alpinismo Sí, todavía. pero imagínate pues qué ya está. horror Sí, perderlo. claro. Entonces yo, como te platicaba, bajo del campamento, de la cumbre al campamento 3, al día siguiente al campamento 2. En el campamento 3 fue justo cuando me quito el calcetín ya para dormir, para ponerme unos limpios, y me quito los guantes que veo mis dedos y digo, híjole, esto no ¿Qué es pinta, esto? ¿qué es Ajá. esto? Pero como que no dimensionas todavía porque estás como que dice cumbre, estás feliz. Sí, dices, ay, a lo mejor ahorita ya estás se me agotado, pasa. O, ajá, sí. Estás literal agotado. O sea, yo hice un video
Y salgo, o sea, de que casi lloro ya del esfuerzo, porque fueron 21 horas sin parar. O sea, ¿sabes lo que es 21 horas? Es muchísimo. Muchísimo. Y sin parar. Y sin parar, porque no tomas... sentado, despierto, no sin tomas parar. agua, no comes nada, a esa altura no te entra nada. Entonces ya bajo el día siguiente al campamento 2 y ahí ya les enseñó mis dedos a los sherpas y me dicen, no, te tienen que sacar de aquí porque cada minuto que estés en este ambiente, pues la probabilidad de que lo pierdas es mucho más grande. Aumenta, sí. Entonces, ese día no me pudo recoger el helicóptero porque había tormenta, pero al día siguiente a las 6 de la mañana, ¡pum!, vámonos. Me sacaron, me llevaron del campamento 2 al campamento base, agarré todas mis cosas porque ahí las tenía, me llevaron directo a Katmandú y ahí ya había una ambulancia esperando. Y los salvaron todos. Los salvé. Sí, pero un amigo de la Ciudad de México que subió como 4 días después que yo. ¿Él sí los perdió? Él ya los va a perder, sí. Híjole, eso sí está Entonces, bien fuerte. Sí es algo fuerte. ¿Cómo es para tu familia? Por ejemplo, con todos estos riesgos, digo, a nosotros nos los platicas y nos parece impresionante, pero ¿cómo es, por ejemplo, para tus papás? Creo que se han ido preparando con la vida que has tenido, porque desde muy chiquita pues se ve que te gusta todo lo extremo y cada vez fue evolucionando algo más, todavía más, con más dificultad. ¿Cómo reciben ellos toda esta parte de las montañas, de todos los riesgos a los que a ti te gusta enfrentarte? La verdad es que ha sido muy padre porque siempre me han apoyado y ya lo tienen muy claro de que no me pueden decir que no porque de todos modos lo voy a hacer. Y ellos como que saben que me va a ir bien, como que me ven a mí muy confiada y eso les da la seguridad de que no me va a pasar nada. Y también creo que pasa que no alcanzan a dimensionar los riesgos a los que me enfrento allá arriba. Ajá. Porque es muy diferente que cuando lo platicamos aquí a cuando ya lo estás viviendo allá. Claro, sí, aquí es una plática sí. y es un reto de 40 días, Sí. o sea, sí es algo completamente distinto. Y en algún momento no te dijeron no, o sea, no lo hagas, nunca, siempre te han apoyado en todo lo que se te ha ocurrido. De que si les Qué digo de padre. que mañana voy a ir a la luna, ay, qué padre, Vete, que vas a decir, dale. vete a la luna. Ok. Sí, siempre han sido así. Y para el Everest, pues obviamente lo que implica el Everest, ¿no? O sea, de que hay gente que no sabe mucho de montañas, pero como tú lo decías, el Everest representa algo, pues es lo más alto del mundo. Uh-huh. Y como saqué mis diarios de expedición de que los subía a Instagram todos los días, de que hacía un video con lo que había hecho ese día, Sí. yo creo que a ellos les dio mucha confianza de que me veían bien y me veían diario, como que se sentían muy cercanos. Y eso estuvo padre porque mucha gente vivió toda la experiencia conmigo. Eso justo era lo siguiente que te iba a preguntar. Esta parte de utilizar las redes sociales para documentar toda la expedición de lo que estabas viviendo inspiró a mucha gente. Uh-huh. Y mucha gente te empezó, digo, ya te conocía por otras montañas, pero que subieras el Everest inspiró a muchas personas y no solamente en el tema de escalar una montaña, en cualquier reto. Uh-huh. Creo que eres una inspiración de cuando te propones algo lo puedes lograr. Uh-huh. Pues la verdad es que sí está increíble que a los años que tienes ya tengas esta gran comunidad de gente que te ve como una inspiración. ¿Qué sientes tú cuando ves todo? Porque me imagino que te llegan mensajes, que te llegan palabras de aliento. ¿Qué sientes cuando tienes todo esto por ejemplo, en Instagram? La verdad es que fue muy padre porque antes de empezar mi proyecto yo ni usaba redes sociales, casi estaba en contra de las redes y ahora digo, la verdad es que es una herramienta muy padre cuando la sabes utilizar y sobre todo para esta expedición que, como les decía, hice mi diario de expedición y la gente pudo vivir día a día lo que fue subir el Everest, porque no es lo mismo de la nada decirte que, ya subí el Everest y poner una foto en la cumbre, claro, a que vivieran todo el proceso conmigo. Y ahora que estoy de regreso ha sido padrísimo, sobre todo ver niños que se inspiraron con mi historia y que sus mamás me escriben y me mandan sus videos de que ya ellos haciendo sus diarios de expedición o de que ya empezaron a ahorrar para el Everest. O en otros deportes. Que ven que no es imposible. Sí, o gente que me escribe que tú me inspiraste a subirme a un avión por primera vez o cosas así, porque todos tenemos esos retos y miedos. Entonces como que ha sido muy padre y todavía no me la creo tanto de que yo soy inspiración para que la gente vaya y suba sus propias montañas. Totalmente. En estos 3 años, Andy, que has estado metida en este deporte, digo, han habido cosas increíbles, han habido, pues yo creo que muchos éxitos, pero como en todos los deportes, ¿te has enfrentado alguna vez a algún fracaso o a alguna situación que hayas dicho, ay, híjole, esto es un tropezón, pero me voy a levantar? ¿Te ha pasado? Yo creo que lo más difícil fue comenzar al principio, que decía, ¿cómo voy a conseguir esta cantidad de dinero y con qué cara voy a ir a plantarme a las empresas y decirles, he Para subido los que no 4 saben, perdón que te interrumpa, ¿cuánto cuesta más o menos Yo calculé hacer una el montaña? proyecto, bueno,
cada montaña el precio varía muchísimo. Para este proyecto yo calculé 8 millones. Uh-huh. Para subir todas. Para subir todas. Ok. Que pues si te pones, o sea, yo decía, No, ¿quién me va a dar 8 millones para que me vaya a subir montañas? Sí. Entonces al principio eso fue como lo más difícil, pero ya estando en las montañas, obviamente el objetivo es subir a la cumbre y regresar con bien. Eso he tenido mucha suerte. Sí. Ahí no ha habido tropezones. O sea, el reto más grande ha sido el económico. Eso puede ser, pero también ya estando en las montañas que te toca ver que compañeros mueren, que compañeros tienen que ser evacuados, o sea, como toda esa o sea, en sí a mí no me ha pasado, Uh-huh. pero verlo y pues vivirlo, sí es... Y sí dices, ¿valdrá esto la pena? ¿No? sí, totalmente. Sí, Sí, que dices, ¿y si me toca? sí. Pero cuando te apasiona tanto algo, cuando sientes esa vocación, pues no importa, porque digo, al final pues es sentirte vivo, ¿no? Yo creo que Sí. es mucho lo que tú sientes Sí. cuando estás haciendo esto. ¿Qué va a pasar cuando subas la siguiente? ¿Qué va a seguir? Pues es que yo le agregué al proyecto de las 7 cumbres esquiar a los 2 polos, el polo norte y el polo sur, que ese es un reto que ningún mexicano ha hecho, Ok. y menos de 100 personas en el mundo lo han completado. El polo sur ya lo completé, me falta el polo norte, que tengo que ir en abril del 2024. Entonces, Pero sí, primero la montaña y primero después la es esto. montaña, después es esto. Y después de ya tantas expediciones, yo creo que ya es tiempo de compartir mi historia. El tema de las conferencias ya le quiero meter más. Ahorita estoy escribiendo un cuento para niños. Qué padre. Me gustaría también ya empezar a compartir mis experiencias, porque yo he viajado por todo el mundo y digo, ahora quiero compartir esto con las personas, entonces a lo mejor organizar grupos. Entonces sí siento que puedo ya bajarle un poquito a la intensidad de expediciones tan largas, pero sí seguir viajando y sobre todo compartiendo esto que yo he aprendido. Eso que mencionas está muy padre. Digo, porque aparte a la corta edad que tú tienes, tener todas estas experiencias, eso está increíble. O sea, y que seas de metas tan fijas. O sea, luego uno pensaría que cuando es un perfil tan aventurero y tan extremo, como que quiere vivir todo el tiempo como de la adrenalina. Y creo que tú sí te gusta esta parte, pero eres una persona muy organizada. Digo, por lo que he conocido en esta entrevista, te gusta tener tus metas bien fijas. O sea, si van a ser las montañas, sé cuándo y cómo quiero hacer las 7 montañas. Ahora sigue esto y después sigue el otro. O sea, esos planes están como muy estructurados. ¿Cómo te ves ya no solamente a corto plazo, porque esto es en los próximos años? ¿Cómo te imaginas a largo plazo? Híjole, esa es una súper buena pregunta, y yo creo que muchas veces ni siquiera nos damos el tiempo de pensar Sí. y cuestionarnos qué es lo que en verdad queremos. Y como tú decías ahorita, a lo mejor sí he tenido objetivos claros, y eso me gusta, porque si no se nos pasa la vida sin saber qué queremos, ¿A dónde vamos? qué queremos realmente. Uh-huh. Entonces esos objetivos y esas aventuras me han ayudado de que, ok, estoy viviendo la vida de mis sueños, pero ahorita que me preguntas cómo me veo a largo plazo, sí me pone así de que, híjole, no he pensado tan a allá, futuro. pero Ajá. claro que yo creo que ya terminando estos retos, estas expediciones, es cuestionarme nuevamente qué es lo que sigue para mí. Ok. Entonces, así como me veo en 10 años, no sé, espero que viviendo la vida al máximo, disfrutando, pero... En cuanto a tu carrera, ¿te ves en un espacio, en una oficina, siendo una financiera? ¿O la verdad no? Mira, nunca me gusta decir no. Sí, nunca digas nunca, No. porque no sabes. Ajá, y tampoco Pero cerrarte a esa opción, pero hoy en día sí digo, hijo, no, el mundo me encanta estar afuera, disfrutando, conociendo culturas, haciendo locuras. Ahorita no me veo trabajando en eso, pero puede ser que sí. O a En lo mejor algún momento. no de tiempo completo, pero... Pero aplicarlo, o de cierta Aplicarlo. manera aplicarlo. No, que en sí lo he aplicado, pues para Claro. financiar las expediciones, pues ha sido... ¿A quién te gustaría aprovechar este espacio, darle las gracias por la trayectoria que has tenido y las oportunidades que se te han brindado? Primero agradecería a Flexi, que fueron los primeros que creyeron en mí. Como te decía, había subido 4 montañas y ellos le apostaron al proyecto. Y ahí yo me di cuenta que tienes que vender tu potencial, no lo que has hecho hasta ahorita. Entonces Flexi, que ha subido todas las montañas conmigo. Y Grupo Serviacero, Ok. que ellos se sumaron para el Everest y espero que se quieran sumar para las siguientes aventuras. Entonces a mis patrocinadores, porque sin ellos, pues nada de esto sería posible. Padrísimo. Te voy a hacer una última pregunta antes de pasar a una dinámica que tenemos preparada, que preparó mi equipo para ti. ¿Qué te gustaría decirle
a las personas que van a ver esta entrevista, que la van a escuchar en nuestro podcast, que les ha inspirado tu historia y que les gustaría tener algo parecido a lo que tú has logrado? Yo les diría que, aunque nos lo digan cientos de veces y escuchemos miles de historias, que cuando tienes un objetivo claro y que no importa si no sabes cómo vas a llegar a ese lugar, pero con que sepas hacia dónde vas y todos los días te despiertes y digas qué paso puedo dar hoy, o sea, qué puedo hacer hoy para lograr eso, no importa si duras 3 meses, 6 años, 10 años, pero que en algún punto lo vas a lograr. Pero se escucha súper choteado, pero pues tú me ves, soy la persona más normal del mundo. Solo es que un día me desperté con un sueño y dije, nada me va a detener para lograrlo, y pum, ya se logró. Sí, pero que tengas la persistencia, que tengas sí. la constancia y que sí realmente digas, lo quiero. Sí, y que seas honesto contigo mismo. Honesto, exacto. Porque muchas veces son las proyecciones que tienen los demás de nosotros. Pero es ahí cuando te tienes que dar cuenta que te tienes que cuestionar qué quieres tú. Y experimentar para encontrarlo. Sí. Porque ¿cuánto te llevó llegar a este punto? O sea, ¿cuántos deportes experimentaste? Sí. ¿Cuántas aventuras pasaste para llegar a ese momento que a lo mejor por la pandemia, por la casualidad, fue subir la montaña y decir, quiero seguir en esto? Sí. Porque realmente fue donde más viva me he sentido, que Sí. fue lo que dijiste hace ratito. Sí. Y ya cuando llegas a ese objetivo es, órale, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Porque tampoco te puedes estacionar de que, ya subí el Everest, ya. Y ya, felicítenme. No, ya no voy a lograr nada en mi vida. Ajá, toda mi vida voy a hablar de eso. No, ya llegué ahí y ahora ¿qué sigue? Exacto. Sí. Padrísimo. Entonces, vamos a hacer un corte y vamos a pasar a la dinámica. Muchísimas gracias, Andy. Ha estado padrísima la entrevista que hemos tenido contigo. Listo, Andy. Vamos a pasar ahora sí a la dinámica. En este bowl tengo unas preguntitas que mi equipo me hizo el favor de preparar. Ellos estudiaron ya un poco de tu trayectoria, de lo que has hecho. Yo ya en la entrevista te conocí un poquito más, pero estas preguntas son para conocerte todavía mejor. Vas a agarrar 5 papelitos, son al azar. Y, bueno, el chiste es que no la leas y no la trates de responder, ¿va? Ok. Padrísimo. No va a ser nada que no sepas. A ver. Van a estar bien fáciles. A ver, las pongo Unas aquí, más ¿no? complicadas. Uno. Si quieres una por uno. Bueno, sí, Dos, así está o sea, bien. hay que ya sacarlas. 2, Uno. ajá. Es que aquí, Ahí, no te quedas. 2, 3, 3 4, 5. y la 5. Ahí está. Vamos a agarrar la primera. Vamos. ¡Ay! Yo creo que este está difícil. Que no sé Sí, porque hasta se asustó. ¿Tienes algún ritual que practicas antes de emprender una expedición? No tengo un ritual como sí, pero sí antes de subir cualquier montaña como que me gusta pedir permiso a la montaña, o sea, como que darle ese respeto de que, oye, tú mandas aquí, entonces pedirle permiso a la montaña y sobre todo también pedirle que pueda subir y bajar con bien. ¿Y cómo lo haces? O sea, ahí ya cuando vas a empezar, o sea, rezas algo. No, como que voy a o empezar mentalmente, como y ya meditación. solo como que volteo a ver la montaña, como que me conecto con ella y ya. Lo hago rápido, tampoco creas que es un ritual Sí, así de que... No, solo es eso, pero es como darle ese respeto porque mucha gente, el ego en las montañas es algo impresionante. Sí, como Entonces, de, yo voy a decirle, poder. Sí, es como que tú mandas y espero que puedas subir y bajar conmigo. Padrísimo. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda. ¿Qué le dirías a Andy que apenas descubría las montañas? Uy, se va a poner bueno esto. No, le diría, wow, se vienen cosas muy padres y vas a vivir experiencias que jamás imaginaste. Increíble. Padrísima respuesta. Ahora vamos a ver esta. A la tercera. ¿Cuál es el principal mito que existe alrededor del alpinismo y que no es cierto? Que Esa está buena, porque hay muchísimos. Hay muchísimos mitos, pero yo creo que el más grande es que el Everest es fácil y yo caí en ese mito de que, ay, por favor, yo ya subí montañas por todo el mundo, montañas donde son más técnicas, donde yo he sido independiente y no. O sea, el Everest es no el es Everest, fácil. no Ajá. es fácil. Sí podrás tener muchas facilidades, pero al final del día no te cargan para llegar a la cumbre. Eso está padre, Sí. porque quienes les guste este deporte, a lo mejor eso es lo que los vence. O sea, que lo ven tan sencillo con este mito o con este rumor de que no te va a costar tanto trabajo, que ya van con esa idea. Y cuando se enfrentan a todo lo que tiene esta montaña, dicen, oye, pues no que era fácil. Sí, a mí me pasó nadie igual. me dijo que a mí sí. me metió una cachetada, pero feo. Pero Porque dijiste, yo ya tengo todas estas, Sí. voy a esta y pues, Y claro que puedo. Sí, y sobre todo que, tengo sherpas que me ayudan, gente que me va a cargar el oxígeno. O sea, no. O sea, imagínate cómo sería si no tuvieras toda esa ayuda. No. Y antes era así, ¿no? O sea, antes de que se pudiera Sí. subir ya de una forma como un poco más comercial, sí Sí. tenían que enfrentarse a ese reto de vencer la montaña casi no, solos, y ¿no? cuánta gente perdió la vida. Exacto.
Sí, no. Pero ahora o sea, sin la ayuda de los Sherpas no subes porque todo el mundo tiene que usar las cuerdas que ellos fijan. Entonces, sí, totalmente. Y también hicieron eso como para que el factor riesgo exista, pero baje. Baje. Súper. A ver, la siguiente. La muerte está presente en la vida de un alpinista. ¿La has visto de cerca? Pues sí, en muchas montañas sí me ha tocado pues, ver la muerte. Yo nunca he estado en situaciones que diga, híjole, a lo mejor aquí pierdo la vida, gracias a Dios. Nunca, o sea, nunca ha habido una que digas, o sea, nomás de ver abajo dices, ¡ay, Dios! O sea, sí, en ese, por ejemplo, cuando estás cruzando grietas y así, pero siempre sabes que vas amarrado. Okay. En el Denali sí bajé esquiando, iba sin cuerda y sí veía grietas y si era de que te tenías que frenar así, porque si te caes esa grieta, pelas, pero en sí, de que, híjoles, me dio hipotermia o tuve un edema, algo así, no, pero sí me ha tocado pues vivir la muerte de compañeros y que eran muy cercanos. Es que la mente está bien cañona. O sea, tú eso que mencionabas en la entrevista que acabamos de tener, donde dices que nunca vas mentalizada a morirte, yo creo que eso es bien, bien fuerte, porque cuando tienes mucho miedo, todo el tiempo estás de, ¡ay, sí me muero! O sea, hasta con cualquier babosada, ¿no? ¡Ay, sí me muero! ¡Ay, sí me pasa! Y cuando tú vas de, no, o sea, puedes estar viendo la muerte, pero tú estás mentalmente, no va a pasar nada, estoy agarrado, yo puedo. Pues eso vence cualquier cosa, o sea, es el poder de la mente, totalmente. Sí, es impresionante lo que puede hacer la mente. Cañón. Vamos a ver, ¿es la última? Súper, a la quinta. ¿Quién o qué ha sido tu mayor inspiración al incursionar en esta disciplina? Esa está buena para cerrar. Y yo creo que la respuesta no va a ser lo que están buscando, pero, o sea, como que yo sola me inspiro. Ok, no, está padre, sí. Y saber de lo que soy capaz y como que siempre ir más allá de todas mis limitaciones y ver qué es lo que es realmente me posible gusta para mí. Esa respuesta. Sí, porque en sí no es como que crecí viendo un alpinista o... Sí, o que tenía un póster que tuvieras de una referencia de decir, yo quiero... No, está es más, padre ni conocí eso. alpinistas cuando empecé, así te lo digo. Sí, fue una vocación, fue una aventura que empezó sola. Sí, y estuvo muy padre que todo lo pude hacer como a mi manera. Porque a mí me decían, por ejemplo, cuando les decía, es que voy a hacer los 7 Summits en 2 años. Me decían, no, se necesitan años para poder hacerlo. O de que para ir al Everest necesitas años de experiencia. Primero tienes que ir a subir un 8000, después tienes que hacer... Y todo fue como que, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Y no tengo ni idea de cómo, pero... Pero ahí está. Ahí está. Aquí estás. Ahí está. Entonces, para mí eso ha sido padrísimo y cada día como que yo me inspiro a ver qué más puedo hacer. Sí, y no solamente lo que te decía, te inspiras a muchas personas. A nosotros, la verdad es que desde que conocimos tu historia, otros emprendedores nos decían, tienes que entrevistar a Andy, y ya te traíamos ahí y dije, ahorita es cuando, porque si no se nos va a volver a ir a otra montaña y ya no la vamos a poder tener aquí. Y pues la verdad es que todo lo que nos has platicado ha estado increíble. Me gustaría que a quienes van a ver la entrevista, a quienes la van a escuchar, les digas cómo te pueden encontrar en redes para que sigan viendo las aventuras que que vean las aventuras que ya tuviste y sigan viendo todas las que siguen. Sí, me pueden encontrar en redes como @AndyDorantesMX. Estoy en Instagram, Facebook y TikTok. Y Twitter, ya tengo Twitter. Ahí está. Ya. En todos lados, pues ese es el chiste. Sí, es el chiste. Que estén conectados contigo y digo, si a lo mejor tienen alguna pregunta, si tienen alguna situación, si se quieren meter en este deporte, te pueden escribir sin ningún problema. Claro que sí. Padrísimo. Pues muchísimas gracias, Andy. Estuvo increíble tenerte aquí con nosotros. Espero que hayas disfrutado la entrevista. Me la pasé padrísimo. Que no te hayas puesto nerviosa. No, para nada. Para nosotros está increíble. Esperemos volverte a tener pronto, que nos sigas platicando de tus próximos proyectos, de tus próximas aventuras. Y pues muchísimo éxito y muchísima suerte en todo lo que vayas a hacer. Gracias. Padrísimo. Y pues muchísimas gracias a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando. Tenemos todos nuestros otros capítulos para que tampoco se los pierdan. No se les olvide suscribirse. Y pues muchísimas gracias por ser parte de las 2 caras del emprendimiento.